Perfecto. Entonces, aquí ya ven la parte del cráneo, ¿verdad? Sí, 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 ya. Ok. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a ver es qué es una base de cráneo. Ese es el tema de hoy. Base de cráneo. Pero, ¿qué es una base de cráneo? Así a grandes rasgos, pero les voy a crear una imagencita que ya tenía por aquí. Así a grandes rasgos, el cráneo se va a dividir en dos, ¿vale? Se va a dividir en una base y en una calota o calvario, ¿vale? Pero ahorita les voy a poner la imagen para que la vean. Ahí está. Es esta. Entonces, aquí en chiquito, ahí está, ¿vale? Entonces, el cráneo se divide primeramente en dos. Eso ya lo vamos a estar viendo cuando empecemos a ver cráneo, ¿vale? O sea, así a grandes rasgos, se divide en una, perdón. Ahí está. Se divide en esta parte que se le conoce como viscerocráneo o macizo facial, que básicamente son los huesos de la cara, ¿vale? ¿Sí? Es la mandíbula, el hueso maxilar, los huesos palatinos, el vómito, todos esos huesos que nosotros tenemos en la carita y nos dan ese aspecto de las fascias. Todos esos huesos que tenemos ahí en la cara para protegernos la carita son llamados viscerocráneo, ¿vale? Y después tenemos a la parte que protege al cerebro, que se le conoce como neurocráneo, ¿vale? Porque protege al sistema nervioso. Entonces, neurocráneo, ¿vale? Ahora, nuestro neurocráneo se va a dividir en dos partes, ¿vale? Hagan de cuenta que nosotros tenemos una sierra y vamos a estar partiendo al cráneo en dos puntitos, ¿vale? Ya lo vamos a ver respectivamente en la clase de cráneo, con todo lo que es cada una de estas cosas, pero así a grandes rasgos y para que ahorita me entiendan, vamos a mencionar dos cosas importantes que se le conocen como puntos craniométricos. Los puntos craniométricos son puntos anatómicos o lugares anatómicos o detalles anatómicos que nosotros tenemos para medir el cráneo, por ahí, de ahí su nombre que dice puntos craniométricos que nos sirven como puntos de referencia para nosotros tomar diferentes medidas o describir ciertas estructuras del cráneo. Ahorita nada más les voy a mencionar, tenemos más de 20, pero ahorita nada más les voy a mencionar dos para que entiendan cómo se parte el neurocráneo. Vamos a mencionar que nosotros encontramos aquí, se les voy a poner de color verde agua. Un poco más chiquito. Ese que nosotros tenemos ahí. Y aquí abajo otro, ¿vale? Este otro que tenemos acá. Ujú. Entonces, estos dos puntos, así ahorita nada más quiero que sepan que son dos puntos de unión, ¿vale? Este punto de acá arriba verde se le va, bueno, primero aquí, rosita. Al punto rosita se le va a conocer como asterion, ¿vale? Ya en su momento vamos a mencionar todos los demás puntos craniométricos, pero ahorita nada más para esta clase es importante que ustedes sepan que existen dos importantes. El asterion, que pues básicamente así, para que ustedes lo entiendan de una forma rápida, sería esto, ¿vale? Sería la confluencia entre este hueso, que es el parietal, este hueso de acá atrás, que es el occipital, y este hueso de aquí, que es el temporal. Cuando se interseccionan esos tres huesitos, en este punto se le conoce como asterion. Ujú. Y del otro lado igual, este color verde que les estaba poniendo aquí, se le conoce como pterion, ¿vale? Y ahorita a grandes rasgos, igual como les digo, para que lo entiendan, va a ser la confluencia entre este hueso, que es el parietal, este de aquí, que es el frontal, este otro, que ya vimos que era el temporal, y este que es el esfenoides, ¿vale? Entonces pueden ver cómo están confluyendo todos en este punto, ¿vale? Entonces, ese punto donde confluyen esos cuatro huesecillos se le conoce como pterion, ¿vale? Ahora sí, para que nosotros entendamos qué es una base de cráneo y una calota. Ahí les va. Bueno, antes de avanzar, ¿quedó claro qué es el terion y qué es el asterion? sí, ¿Sí los podemos ubicar todos? Más o menos. Nada más quiero que los ubiquen. No quiero que me digan qué son. Nada más quiero que los ubiquen. ¿Sí? Sí,
Sí, más o menos, si los pueden ubicar entre la confluencia de los huesos que les acabo de mencionar. El terion, la confluencia entre el parietal, temporal, esfenoides y frontal. Y el asterion, confluencia entre el punto de unión entre el parietal, el temporal y el occipital. Ajá, así nada más quiero que los identifiquen. Ya más adelante les voy a enseñar, vamos a hablar un poquito acerca de las suturas, etcétera, pero ya que vamos un poquito más a fondo cráneo. Ahorita nada más quiero que se queden con eso, ¿vale? Entonces, ¿no hay dudas hasta el momento? No, Perfecto. No, Entonces, hablando otra vez propiamente del neurocráneo, que les digo que era el cráneo que protege a quién. el al cerebro. cerebro. Exacto, al cerebro, muy bien. Entonces, esta parte que va a proteger al cerebro y a algunas otras estructuras, pero ahorita nada más el cerebro, se va a dividir en dos, ¿vale? Lo vamos a dividir en color rojo. Ajá. Trazando una línea que puede ir de dos puntos o puede ser trazada mediante dos formas. Una, trazamos una línea entre terion y asterion y ahí pasamos la sierra, ¿vale? Así como si fuéramos el vato de ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el que sale en la masacre en Texas con su motosierra. El Sawyer, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero el Sawyer. Leatherface. Entonces, ándale, ese. Que sale cuando ustedes tienen la motosierra y se les mete la loquera y son ese güey. Entonces, atraviesan el cráneo entre terion y asterion y les quedan dos partes. La parte de abajo, que es una imagen similar a esta, ajá, donde se apoya el cerebro y les va a quedar otra parte de la misma forma porque cortaron la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba ujú, se le va a conocer como calota o calvaria, que se puede decir que es la tapita de los sesos, calvaria. Ajá. Y la parte de abajo, que es esto, ajá, que se le conoce como la base de cráneo. Ajá. Entonces, esto de aquí es la base de cráneo y esto de acá es la calota o la calvaria, ¿vale? Entonces, base de cráneo, donde el cráneo se apoya, o perdón, donde se apoya el cerebro, ¿vale? Básicamente, como su nombre lo dice, la parte basal. Ujú. Nos queda una imagen similar a esta. Ajá. Ahora, nosotros vamos a marcar o vamos a dividir esta parte de la base de cráneo, por eso les digo, la anatomía ya se empieza a volver como un poquito, empieza de lo sencillo y un poquito más complejo. Mediante dos límites o mediante tres estructuras vamos a estar dividiendo en tres zonas la base de cráneo. Imagínense que están en un concierto, el cantante está acá y les dicen, los que pagaron 10,000 pesos tienen derecho a la zona VIP, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la zona uno. Y hay una parte que las divide. Ujú. ¿Para qué? Para que los de aquí no puedan pasar para acá. Entonces, es primer división. Y tenemos la sección general. O bueno, la neta no les a los conciertos, pero imagínense que es una sección por atrás del VIP y después la sección donde estamos todos, ¿no? Entonces, tiene divisiones, así se divide la base de cráneo, ¿vale? En tres zonas, como si estuviéramos viendo un concierto, ¿vale? Entonces, ¿cómo la vamos a dividir? Son preguntas de examen. ¿Cómo se divide o qué estructuras anatómicas van a estar dividiendo a nuestras fosas? ¿Por qué? Porque como les digo, cada una de estas partes de cráneo o de estas zonas se le conocen como fosas craneales, ¿vale? Pero pero esas son fosas de base de cráneo, porque parte, cuando veamos las clases más adelante, vamos a ver unas que se llaman fosas extracraneales, que están fuera del cráneo. Entonces son endocraneales estas y las otras van a ser exocraneales. Aquí en el endocráneo, que es esta parte donde se apoya el cerebro, tenemos tres, ¿vale? Tenemos esta, que se le conoce como fosa craneal anterior. Ujú, y se abrevia así, con sus iniciales, ¿vale? Fosa craneal anterior. Tenemos esta del medio, anatomía es dificilísima, y se va a llamar fosa craneal media. Y la de abajo, como les digo, que es más difícil todavía, si está en la parte posterior, pues se va a llamar fosa craneal posterior, ¿vale? Entonces, así de difícil es anatomía. Tiene mucha lógica, pero lo difícil, como les digo, es aprenderse un chorro de cosas, ¿vale? Entonces, esta de aquí sería la fosa craneal posterior. Ajá. Y esta de aquí en medio sería la fosa
craneal media, ¿vale? De estas hay estructuras propiamente anatómicas que están dividiendo. Ajá. ¿Qué estructuras? Ahorita se las voy a enseñar porque son las que les van a preguntar en su examen. Ujú. Entonces, ¿qué estructuras nos están dividiendo en tres fosas? Se las voy a marcar con color rojo, ¿vale? Con color rojito les voy a marcar los límites. Ujú. Entonces, bueno, no, con naranja, porque si no, ahorita voy por el rojo. Ah, no, sí, con rojo, porque si no se va a ver raro. Perdón. Ahí está. Entonces, voy a marcar una línea punteada. Ujú. Para los que no conozcamos mucho esta parte del cráneo, lo voy a marcar por huesos y ahorita lo voy a marcar por zonas, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver qué huesos tenemos aquí en la base del cráneo. Entonces, en la parte más anterior, para eso nos sirve un poco las generalidades, para saber dónde es adelante y dónde es atrás. Aquí está la frente, aquí están sus ojitos, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí va a ser la parte anterior. Y aquí está su nuca. Ujú. Entonces, esta partecita va a ser la parte posterior, ¿vale? Entonces, de anterior a posterior, vamos a encontrar los siguientes huesos. Ajá. Entonces, de este color verde claro, les voy a pintar el primero, ¿vale? Ahí está. Entonces, de este color verdecito les pinto el primero. Ese primer hueso que nosotros encontramos aquí va a ser nuestro hueso frontal, ¿vale? Así váyanos poniendo para que ahorita los veamos. Ajá. Porque vamos a ver ciertas estructuras de estos huesos que son las que dividen, ¿vale? Entonces, esta partecita es nuestro hueso frontal, ¿vale? Hueso frontal. Ahora, entre el hueso frontal vamos a tener otro huesecillo, ¿vale? Que parece como si fuera una coladera, ¿vale? Y ese se los van a preguntar mucho. Entonces, este hueso que les voy a poner aquí de color morado recibe el nombre de etmoides, ¿vale? Entonces, ese hueso que parece como coladera en esta vista, ajá, recibe el nombre de etmoides, ¿vale? Entonces, ahí está. Ese de ahí va a ser el etmoides. Listo. Ahora, si nos vamos un poquito más hacia atrás, de color anaranjado, les voy a poner al hueso esfenoides, ¿vale? Como pueden ver, este hueso esfenoides es amplio, ¿vale? Entonces, ese huesecillo de ahí vendría siendo nuestro hueso esfenoides, ¿vale? Y ahorita vamos a ver algunas partes porque partes de este hueso van a estar marcando se puede decir, el límite entre fosa craneal media y fosa craneal posterior. Entonces, este de aquí es nuestro hueso esfenoides, ¿vale? Ahora, si nos vamos un poquito más hacia atrás y hacia los lados, vamos a tener un hueso que se podría decir que está en todos lados, ¿vale? Este hueso que les voy a poner de color rosita, va a ser nuestro hueso temporal, ¿vale? Entonces, todo este hueso es nuestro hueso temporal. Ah, bueno, se pierde, ¿no? Parece que. A ver, espérenme. Entonces, mejor de azul. Ahí está. Entonces, este hueso de azul es nuestro hueso temporal, ¿vale? Y este hueso, vamos a ver que pertenece, tanto el esfenoides como el etmoides, pertenecen a dos partes o a dos fosas craneales. Y ahorita vamos a ver qué partes de esos huesos nos están dividiendo, se podría decir que el cráneo, ¿vale? Entonces, esta partecita vendría siendo nuestro hueso temporal. Ajá. Entonces, no le ponemos temporal, ¿vale? Pero ojo, esto no se los voy a enseñar ahorita así todas las vistas de cada hueso. Pero es importante saber que esta parte que nosotros tenemos del hueso temporal se le conoce como porción petrosa, ¿vale? Ujú. Temporal, le voy a poner una P de porción, así que póngalo completo para que se acuerden y no vean esta de aquí. Porción petrosa, ¿vale? También vamos a tener, ya después la vamos a ver en cada vista, una porción escamosa y una porción timpánica. Pero ahorita nada más nos importa saber qué es la porción petrosa, ¿vale? Del esfenoides, ahorita les voy a decir, esta es la porción que tenemos del endocráneo, ¿vale? Pero ahorita les voy a decir qué partes. Y después vamos a tener en la parte más, podría decir que posterior, se les voy a poner de color amarillo. Ajá, esta partecita vendría siendo
Bueno, me parece amarillo, ¿ah? Ahí está. Listo. Entonces, esta de aquí vendría siendo nuestro último hueso, que forma parte de esta base de cráneo. Ajá. Que sería el hueso occipital, ¿vale? El que tenemos en la parte de atrás. Entonces, aquí le ponemos nada más el occipital. Ujú. Entonces, esos van a ser los huesos que van a estar formando nuestra base de cráneo, ¿vale? En la parte de adelante, frontal y etmoides, la parte central, parte del temporal, ahorita les voy a decir específicamente a partir de dónde, parte del esfenoides y el temporal, y en la parte de atrás, parte del temporal y el occipital. Ahora sí, vamos a ver estructuras anatómicas que vamos a ver. Ahora, como les decía, los huesos tienen diferentes caras. Con que se aprendan ahorita para esta clase qué cara de este hueso está funcionando aquí, con eso tengo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué cara del frontal estamos viendo. La cara del frontal que estamos viendo, ay, perdón, se le conoce como la porción horizontal, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el hueso frontal como el etmoides tienen forma como si fuera de L, ajá. Es decir, así. Más o menos. Entonces, hagan de cuenta que si nosotros vemos esta porción que va en contra de la gravedad, pues sería la porción vertical. Y la que va así es la porción horizontal. Entonces, nosotros cuando hacemos este corte así, nos quedamos viendo esta parte que es la porción horizontal, ¿vale? Entonces, porción horizontal de nuestro hueso frontal. Ajá. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, esta parte de aquí es la porción vertical, la frente como tal, y esta parte que es donde el cerebro descansa, vendría siendo, aquí estaría el cerebro, vendría siendo nuestra base o nuestra porción horizontal, ¿vale? Ahora, del etmoides, de este etmoides que está de color rosita, encontramos a esa lámina que les dije que está llena de hoyos, que se le conoce como lámina cribosa, ¿vale? Se llama lámina cribosa porque parece coladera, porque hay muchos hoyitos, muchos hoyitos, ¿vale? Entonces, esa es la porción cribosa, ajá, o también la pueden conocer como porción horizontal, ¿vale? Porque es la lámina horizontal de nuestro hueso, ajá. Ya después lo vemos. Listo. Ahora, vamos con esta parte de lo que viene siendo el esfenoides. El esfenoides como tal, no vamos a ver una cara, vamos a ver algunos componentes, ¿vale? Así el esfenoides tiene como si fuera una forma de murciélago, ¿no? Entonces, de aquí, esto de aquí es como si pareciera la parte del murciélago, ¿no? Y los murciélagos tienen alas. Por eso se le van a describir al esfenoides dos pares de alas. Esta chiquita que encontramos aquí, que es nuestra ala menor, ¿sí? Que vendría siendo esta de aquí. Ujú. Esa de ahí es el ala menor. Y tenemos esta otra de aquí grandota, que se le conoce como el ala mayor, ¿vale? Entonces, esa de ahí vendría siendo el ala mayor. ¿Qué otra cosa le vamos a conocer en esta parte a nuestro hueso esfenoides? Le vamos a conocer esta parte de aquí que se le conoce como yugo esfenoidal, ¿vale? Pónganle ahí yugo, ajá, o yugo esfenoidal, como le quieran poner. Ajá. Y en el centro, en esta parte de aquí, la vamos a conocer como la silla turca. Pero eso ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero con que ustedes sepan esto, hasta estas tres partes hasta el momento, está perfecto. ¿Vale? Ahora, vamos a marcar el primer límite. ¿Vale? El primer límite de nuestra base de cráneo va a ir desde lo que viene siendo el borde libre de las alas menores de las esfenoides. ¿A qué me refiero con eso? Ahí les va. Otra cosa, otra herramienta que me gusta mucho utilizar es este atlas, que es un atlas digital, ¿vale? Lo vamos a llamar, ¿cómo se llama? Lo vamos a utilizar mucho en las clases, ¿vale? Entonces, es un atlas 3D digital y lo pueden ir viendo. Yo aquí nada más voy a quitar estos dos huesecitos, ¿vale? Entonces ocultamos este y ocultamos este, ¿vale? Entonces, ya vieron que más o menos encontramos las mismas partes, ¿no? Entonces, si nosotros levantamos un poquito, así, encontramos el corte que les acabo de mandar. Pero si nosotros somos observadores y nos centramos en las alas, que más o menos están,
como con esa forma que les digo, nos acercamos un poquito y lo giramos. Vemos que queda un borde volando. ¿Ya vieron el borde volando? Sí, Sí, Sí. Ok. Ese que les digo, esas son las alas menores. Espérenme. Denme un segundito, porque si no, no me va a dejarse señalados. Permítanme un segundito. Listo. Ok. Seguimos. Sí, de repente cuando no lo uso, se sale de la cuenta. Ok. Aquí ya ven otra vez la pantallita. sí, Ok. Entonces, como les decía, ujú, aquí vamos con lo siguiente. Ajá. Entonces, aquí le vamos a poner atención, ¿no? Entonces, tenemos este corte y el ala menor es toda esta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que vieron en el dibujito? Sí. sí, sí, Ok. sí. Entonces, lo quitamos y giramos un poquito el dibujo para que ustedes vean. Ya vieron cómo no es una estructura plana. Entonces, este es el borde que les digo. Toda esta es el ala menor, pero el borde que vamos a utilizar es este, ¿vale? ¿Ya lo vieron? Sí, porque queda volando. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. sí. Entonces, encontramos el borde libre de las alas menores de las esfenoides, así de largo y todo eso se lo deben de saber. Y ya vieron que tienen unos piquitos como en esta parte. ¿Sí, más o menos? Sí. Está el Sí. borde y el borde termina como en un pico, ¿no? Esos piquitos, ahorita me regreso al dibujito para que los vean, se llaman procesos clinoides. Entonces, los procesos clinoides, el borde libre del esfenoides, y hacemos una raya, ¿vale? De esa raya rosa hacia arriba, fosa craneal anterior, y de esa raya hacia atrás, y ahorita les digo hasta dónde, fosa craneal posterior. ¿Sí? Entonces, nos regresamos a la imagen que les decía, la trazamos de línea roja. Estas dos bolitas que les decía son los procesos clinoides, ¿vale? Entonces, trazamos una línea así, imaginaria, porque no está marcada. Seguimos todo el borde libre del ala menor, llegamos a los procesos clinoides y esta unión que es el surco prequiasmático, así se llama, pero no es importante que se lo aprendan, nada más son las divisiones de la fosa craneal anterior. Entonces, de aquí hacia adelante, fosa craneal anterior, y de aquí hacia atrás, y ahorita les digo hasta dónde, fosa craneal media, ¿vale? Entonces, esta línea de color rojo, ajá, le vamos a poner aquí límite, límite, el borde libre de las alas del esfenoide, ¿vale? ¿Alas qué? Menores. A Alas las menores. Menores, muy menores. bien. Exacto, excelente. Y acuérdense muy bien de eso, porque siempre en el examen les ponen las dos para confundirlos, ¿vale? Entonces, borde libre de las alas menores. Ajá. Menores del esfenoides, ¿sí? Entonces, borde libre de las alas menores del esfenoides. ¿Esa qué divide?
Entonces, divide fosa craneal anterior de fosa craneal, ¿qué? Media. Media. Media, No, media. exacto. Divide la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. De otro color, aquí les marco la línea roja, que la ven. De otro color, les voy a marcar de color azul fuerte el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Ya vieron que aquí, aparentemente, en la parte azul, que es el hueso temporal, hay como una línea que lo está dividiendo. A propósito, la dibujé, no está así real, no la van a ver así como si fuera un surco. A propósito, la dibujé, ¿por qué? Para que sea más fácil identificarla, ¿vale? Entonces, qué porción quedamos que se llama esta parte del temporal? ¿Cómo les dije que se llamaba? ¿Porción qué? Petrosa. Porción Petrosa. Exacto, Petrosa. porción petrosa. Entonces, esta parte azul se divide en dos, el temporal. Toda esta parte azul es la porción petrosa. Pero esta línea de color azul fuerte que le estoy poniendo, ahorita les voy a decir cómo se llama, divide la porción petrosa en dos. Y a su vez va a dividir la fosa craneal anterior, perdón, fosa craneal media de la fosa craneal posterior. ¿Qué otra estructura nos ayuda a dividir la fosa craneal anterior de perdón, la fosa craneal media de la fosa craneal posterior? ¿Se acuerdan que les dije que esto se llamaba la silla turca? Y las sillas tienen un respaldo o un dorso. Entonces, esta partecita que encontramos de este hueso amarillo, que es el hueso occipital, se le conoce como el dorso de la silla, ¿vale? Esa es la otra estructura que nos va a estar ayudando a dividir la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Y finalmente, después, hacia este lado, seguimos esta línea, lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta estructura? Es otro borde libre. Ahí les va. Si giramos hacia acá, tenemos el dibujo plano, ¿vale? Pero vean, ahí está, ¿no? Aquí no se ve tan plano como en las alas, pero esa es la línea que les digo. Ajá. Este es el dorso de la silla y hacia acá, ¿vale? Entonces, toda esa es la línea que les digo. Pero si nosotros volteamos un poquito, vamos a ver que no es una línea, sino asemeja como si fuera el pico o la punta de una montaña, ¿no? De ahí se le determinó el nombre de peñasco, ¿vale? Entonces, esta línea de aquí deja una parte hacia acá y deja una parte hacia acá. Todo esto aquí es el hueso temporal y esto de acá pues ya es el hueso occipital, ¿no? Entonces, esta línea que divide a la porción petrosa en una porción anterior y una porción posterior, pero todo esto es el hueso temporal. Ajá, que imagínense como si fuera una pastilla, ¿no? Todo este es el hueso y aquí en medio tenemos la ranura de la pastilla, ¿no? Entonces, para que la partan, una parte queda arriba y adelante y otra queda atrás y hacia abajo, asemejando, perteneciendo justamente a cada una de las fosas. Entonces, como les decía, si giramos un poquito el dibujo y marcamos los límites entre la fosa craneal anterior y media, que ya vimos, el borde libre de las alas menores del esfenoides, y aquí partimos otra línea, ¿vale? Entonces, de aquí para acá, para adelante, fosa craneal anterior, de la línea imaginaria que trazamos entre las alas menores del esfenoides y el borde libre, ¿cómo se llamaba la porción que estábamos viendo del temporal? Petrosa. Exacto, el borde Petrosa. libre de la porción petrosa del hueso temporal. Todo ese nombre largote, pero tenemos algo más cortito para los compas. El peñasco del temporal, porque les digo que parece como si fuera una montaña. Entonces, cualquiera de los dos nombres es válido. Ajá, pero nada, acuérdense, son bordes libres las divisiones. Borde libre de las alas menores de las esfenoides divide fosa craneal anterior de fosa craneal media. Ajá. Y tenemos el borde libre de la porción petrosa del hueso temporal que divide la fosa craneal media hacia adelante y la fosa craneal posterior hacia atrás, ¿vale? ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Sí, doctor. Ok. Entonces, como les decía, esos son los límites reales que nosotros debemos de conocer para saber cómo podemos anatómicamente dividir cada una de las fosas, ¿vale? Entonces, de la línea, le voy a cambiar el color para que pues, se vea diferente, ¿no? De la línea rosa hacia adelante, ¿qué fosa sería? Anterior. Media. Sería Media. anterior.
No, anterior, ¿vale? Entonces, le vamos a poner una A de anterior. Entonces, de la línea rosa hacia adelante, fosa craneal anterior. De la línea azul para atrás, Medial. Posterior. Media. Posterior. posterior. Y entre la línea rosa y la línea azul, Media. 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 Fosa Excelentísimo. craneal media. Exacto. Entonces, fosa craneal anterior, por delante del borde libre de las alas menores de los esfenoides, fosa craneal media entre el borde libre de las alas menores de los esfenoides y el borde libre de la porción petrosa del hueso temporal, o para los compas, ¿cómo les dije se llamaba? Peñasco, ¿no? El Peñasco peñasco. del hueso temporal, muy bien. Es fosa craneal media. Y posterior a la línea que trazamos entre el dorso de la silla y el peñasco del temporal, ¿qué fosa teníamos? Media. La posterior, ¿vale? Por Posterior. detrás de la línea azul, posterior. Ajá. Entonces, así trazamos las fosas, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí, ay, perdón, todo esto de aquí sería fosa craneal anterior. Todo esto de acá, fosa craneal media, y esto de acá, fosa craneal posterior. Les voy a poner otra imagen chiquita aquí para que la podamos identificar, ¿vale? Para que se los marque con un solo color cada una de las fosas, ¿vale? Entonces, si ya no lo quieren poner así, pues no se preocupen, ya no lo pongan. Si no, pues impriman otra de estas hojas chiquitas, ¿vale? Ahí está. Entonces, aquí en chiquito nada más para identificar las fosas. Ajá. Entonces, ¿cómo quedamos que era el límite entre fosa craneal anterior y fosa craneal media? Por los bordes Los libres bordes de las libres. alas Bordes menores libres de las alas del menores de los esfenoides. Ok. esfenoides. Muy bien, entonces trazamos la línea imaginaria. Bueno, real, porque si no, no se va a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, fosa craneal anterior. ¿Quién nos divide fosa craneal media de fosa craneal posterior? Los bordes libres de la El porción peñasco. petrosal temporal. El borde libre de la porción petrosal temporal, o para las compas, el peñasco del temporal. Y no se les olvide esta parte que les decía que era el dorso de la silla, ¿vale? Ahí está. Entonces, vamos a marcarlas de color ¿qué colores tengo disponibles? Verde fuerte. No, color rosita clarito. Tenemos que todo esto, ajá, los huesos que la formen, va a ser fosa craneal anterior, ¿vale? De otro color, de color azul clarito, ajá, ojo gris, tenemos que todo esto es fosa craneal, ¿qué? Media. 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 Y Media. finalmente encontramos que esta parte de acá, vendría siendo fosa craneal, ¿qué? Posterior. Posterior. Exacto. Entonces, así está dividido nuestro cráneo en tres fositas, ¿vale? Fosa craneal anterior, bueno, nuestra base de cráneo, ¿vale? Todavía no estamos hablando de todo el cráneo. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Sí, doctor. Sí. Súper. Entonces, vamos rápido para no hacer tan larga la clase. Vamos a ir a ver cada componente que tiene la fosa, cada una de las fosas, ¿vale? Vamos a empezar con la fosa craneal anterior. ¿Me pueden recordar sus límites? Pues el borde libre de las alas menores del esfenoides. Ujú. ¿Y qué huesos la conformaban? Aquí ustedes van en su dibujito y vean que aquí intencionalmente borré todo lo que está por detrás para nada más ver los componentes de la fosa. ¿Qué partes de hueso encuentran ahí? El Es hueso Hueso frontal. frontal. esfenoides, etmoides. El etmoides. Ok. Frontal, etmoides Sí. y el esfenoides, ¿no? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Entonces, como les decía, aquí tenemos, otra vez, de los mismos colores se los voy a poner, estos, ¿vale? Entonces, les había puesto de color verde el frontal, ajá, de color rosita les había puesto aquí este, etmoides, y de color naranja les había puesto el esfenoides, ¿no? Ahí está. Entonces, así como lo vimos. Y para atrás todo sería fosa craneal media. Entonces, vamos a ver qué cosas tenemos aquí. A mí me gusta darlo así como en orden.
no como tal, así en orden específico, pero de adelante hacia atrás, ¿vale? Y dividirlo en dos partes, en forámenes, que son cosas muy preguntables, y en detalles óseos, ¿vale? Que sean salientes óseas, picos, apófisis, tubérculos, crestas, todos los detalles óseos, si sacara un libro, yo los agruparía así, y los forámenes los separaría porque los forámenes los podemos identificar diferente, ¿vale? Entonces, para que sea un poquito más armonioso, ¿no? Entonces, yo así les voy a poner los forámenes que existen de un lado y los detalles óseos del otro lado, ¿vale? Entonces, empezamos con los forámenes. Ujú. Afortunadamente, esta parte solamente tiene poquitos forámenes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver qué forámenes va a estar teniendo esta fosa craneal anterior. Ajá, entonces, nuestra fosa craneal anterior, se los voy a poner aquí de color rojito, encontramos así, ajá, este primer foramen, ¿vale? Lo vamos a marcar con el número 1, ¿vale? Entonces, este primer foramen, perdón, ahí está. Este primer foramen lo vamos a conocer como foramen ciego, ¿vale? Entonces, ahí está, número 1. Va a ser nuestro foramen ciego. Y vamos a ver qué estructuras se encuentran en el foramen ciego, ¿vale? Entonces, el número 1, como les decía, vamos a encontrar una vena perforante, ¿vale? ¿Qué es importante de los forámenes? Saber qué estructuras la perforan y hacia dónde está comunicando. Este primer foramen no comunica hacia un lado, pero sí tiene un contenido. Aquí se los voy a poner. Y ese contenido se lo deben de saber sí o sí, ¿vale? Entonces, por eso les decía. Entonces, número 1 es nuestro foramen ciego. Les voy a poner el foramen y el contenido. Ujú. Foramen ciego y de este lado el contenido, ¿vale? Entonces, foramen ciego, vamos a ver que lo va a perforar una vena que se le conoce como vena emisaria nasal. Ajá. Pero, así tal cual lo dice el libro, solo en el 1% de los casos. En el demás porcentaje está cerrado. Entonces, de mucha importancia clínica no es, pero de todos modos es importante que lo veamos. ¿Vale? Entonces, foramen ciego transporta o contiene la vena emisaria nasal. ¿Vale? Siguiente, el siguiente foramen que vamos a tener son dos pares de forámenes, ¿vale? Se los voy a poner igual aquí. Entonces vamos a encontrar a este, que aparentemente es parte de la lámina cribosa, pero no. Y aquí. Son dos forámenes grandes que encontramos. Y son el número 2 y el número 3, ¿vale? Entonces ahí se los voy a poner. Ujú. Ahí está. Entonces número 2 y número 3. Entonces el número 2 se va a llamar foramen etmoidal anterior porque está adelante. Y el número 3 porque está atrás, se va a llamar foramen etmoidal posterior, ¿vale? Entonces, número 2 y número 3. Esos de ahí vendrían siendo nuestros forámenes etmoidales. Entonces, 2 y 3 los vamos a averiguar porque transportan exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, foramen etmoidal anterior y posterior, ¿vale? Entonces, forámenes etmoidales anterior y posterior, que transportan vasos del mismo nombre, arteria y vena etmoidal anterior y arteria y vena etmoidal posterior. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Por eso le voy a poner paquete, ¿vale? Paquete etmoidal anterior y paquete etmoidal posterior, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Sí. doctor. Ok. Ahora, encontramos algunos detalles socios importantes. En esta fosa craneal anterior, realmente no mucho. En la que sí nos vamos a llevar un poquito más es en la media y en la posterior. Pero en esta craneal anterior está muy facilito, ¿vale? Solo encontramos tres estructuras de importancia.
O bueno, si quieren poner 4, ahorita las ponemos. Entonces, ¿cuáles van a ser? Lo vamos a marcar a esta, los extras con color azul. Entonces va a ser esta. Una. Aquí otra. Toda esta otra. Y los procesos clinoides, ¿vale? Que ya los habíamos visto. Entonces, esta parte que está por detrás del foramen ciego es una elevación del hueso frontal, ¿vale? Entonces nos habíamos quedado en el 4, en el 3. Entonces este es el 4, este es el 5, el 6 y el 7, ¿vale? Estos son detalles óseos que debemos de conocer, ¿vale? Entonces, ya vimos los forámenes, ahora de este lado vamos a ver los extras, ¿vale? Las cosas extras o los detalles óseos, ¿vale? Aquí le ponemos detalles. ¿Sí? Entonces, extras o detalles óseos. Entonces vamos a poner al número 4, al número 5, número 6, número 7 y ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a llamar cada una de estas detalles óseos o por qué son importantes? Número 4 es lo que les decía que es una elevación del hueso frontal. Se va a llamar cresta frontal, ¿vale? Cresta frontal, ¿sí? Número 5, poquito más abajo. Alcanzan a ver que sale como un piquito aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa va a ser otra cresta, ese pico va a ser otra cresta. O también se le conoce como, bueno, su nombre en latín sería Crista Galli, su nombre en español sería cresta de gallo, ¿vale? Entonces, es la famosísima cresta Galli, ¿vale? Estas dos son importantes porque ahí se va a estar insertando una cosa y luego si se las preguntan, ¿qué cosa? ¿Por qué son importantes esas cosas? Hay una membrana que cubre todo nuestro cerebro, un conjunto de membranas que se le conocen como meninges. Solo sirven, son como membranitas, como si fuera la envoltura de un chícharo para que el chícharo no se salga, ¿no? Imagínense así. Entonces, en el cerebro tenemos esas cosas esa envoltura de chícharo que se llama meninges. Y esas meninges tienen lugares de fijación para que no anden ahí flotando a lo loco. Entonces, como tienen lugares de fijación, es importante a veces saber dónde se fijan, sobre todo en el bloque del neuronato, pero aquí luego algunos profesores lo llegan a mencionar y en sus exámenes particulares lo pueden llevar hasta preguntar. Entonces, se los doy yo de una vez. En la cresta frontal y en la cresta Galli se inserta una parte de la meninge llamada os del cerebro, ¿vale? Ahorita no nos importa qué es, pero nada más sabemos que se llama os del cerebro. ¿Sí? Entonces, esta hoz del cerebro, acuérdense, nada más es una membrana que cubre a el cerebro llamada meninge, ¿vale? Entonces, la hoz del cerebro es un repliegue meningeo, es una membrana que va a insertarse en la cresta Galli y en la cresta frontal. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Dime. ¿No hay duda? No, Ah, ok. Era afirmación, no pregunta, ¿ah? Bueno, entonces, ya tenemos dos componentes. Vamos con la 6. La 6 que les dije que era una lámina que estaba llena de ellas llamada ¿cómo? ¿Se acordarán? ¿Lámina Lámina qué? cribosa. Lámina cribosa. Exacto, una lámina cribosa, ¿vale? Esta lámina cribosa se lo llegan a preguntar, ¿está cribada o tiene un chorro de hoyitos? Porque dentro, o más bien van a estar atravesando raíces del nervio olfatorio, ¿vale? Entonces, atraviesa las raíces o raicillas, como le quieran decir, del nervio olfatorio, desde nuestra nariz hasta nuestro cerebro, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Hagan de cuenta que está así, tiene un chorro de túneles y por esos túneles está pasando cada una de las raíces del epitelio olfatorio en la nariz.
Ya aquí arriba, todas estas raíces se unen y nos van a formar el nervio olfatorio, que ya después en las siguientes clases empezaremos a ver un poquito, a hablar de los nervios de cráneo. Pero ahorita nada más sepan que es el nervio olfatorio, que nos sirven para detectar los olores. Ajá. Y ¿se acuerdan que les dije que aquí había como un pico del etmoides? ¿Cómo se llamaba ese pico? O sea, como aletita de tiburón. O cresta La de... cresta frontal, Cresta No, Gali. la cresta cresta gali. gali. Exactamente, muy bien. Cresta gali. Ajá. Yo más que una cresta de un gallo, yo le hubiera puesto aleta de tiburón, una cosa así. Pero bueno, ya saben, yo no soy el que escribe los libros, yo nada más los replico, los profeso. Entonces, así lo pusieron, cresta gali, ¿vale? Pero como les digo, yo además más le veo como aleta de tiburón. Pero bueno, entonces, por eso es importante la lámina cribosa, porque por ahí van a atravesar las raicillas que vienen desde la nariz para llevar la información de los olores hacia el cerebro, ¿vale? Y finalmente las 7 son los procesos clinoides, ¿vale? Procesos clinoides. Estos son importantes por dos cosas. Una, porque nos va a marcar el límite entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. Y la otra, porque hay otro repliegue que se podría decir que divide al cerebelo del cerebro. Ya lo vamos a ver en neuro, no es importante que se lo aprendan, pero si se lo quieren anotar para ir como filósofos a sus clases, pónganle que ahí en los procesos clinoides se inserta la tienda del cerebelo, ujú, y de la hipófisis, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan con esta fosa? Fosa craneal anterior. Bueno, yo sí tengo una. Adelante. Es que, bueno, de la lámina cribosa que son por las raíces donde atraviesan el nervio olfatorio, no me quedó claro dónde está la cresta de Gali. Mira, Creo que me perdí en eso. qué bueno que lo preguntas. Para eso nos sirve esto de este 3D. Ya si logramos ver el atlas aquí en la pantalla. ¿Sí? Sí, Ok. Si nos acercamos un poquito para acá, aquí vemos lo que viene siendo la fosa craneal anterior, ¿no? Entonces, si lo ponemos un poquito de lado, ya viste que hay una estructura que sobresale. ¿Está? sí. Esa es la cresta Gali, ¿vale? Entonces, todo esto es la lámina horizontal del etmoides o lámina cribosa. Ya viste que están los hoyitos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, de esa lámina horizontal sobresale una parte hacia arriba en forma de una cresta, así le pusieron cresta de un gallo, por eso se llama cresta Gali, que se le conoce como cresta Gali, que es donde se inserta la hoz del cerebro. ¿Sí? Ok, ya, gracias. Sí, no hay de qué. Y si volteamos todavía un poquito más y nos adentramos hacia acá, ya vieron ahí un foramencillo, ¿no? Ahí chiquillo. Sí. Sí. ¿Cuál sería? La cresta frontal. No, el agujero, el de aquí, el chiquito. El foramen ciego. Foramen Foramen ciego. ciego. Exactamente, el foramen ciego. Entiendo. Entonces, el foramen ciego se encuentra entre la crista Gali y ya vieron que aquí se forma otra como elevación, ¿no? Ay, perdón, hacia acá arriba. ¿Sí la ven? Esa línea como de hueso que se ve. ¿Sí la ven? Sí, sí, sí. ¿Esa cuál sería? ¿La cresta qué? Frontal. Frontal. Exactamente. Muy bien, la cresta frontal. Entonces, cresta frontal, foramen ciego aquí, crista Gali y la lámina cribosa. ¿Sí? Doctor, ¿y los forámenes etmoidales anteriores ahí donde se vería? Se verían más para caminar. Ahí, mira. Entre la transición entre lo que viene siendo, aquí no se alcanzan a apreciar bien, pero entre la transición entre lo que viene siendo el frontal con el etmoides, aquí, ahí sí se alcanza a ver poquito, estarían los anteriores y hacia acá estarían en ese huequito los posteriores. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Perfecto. Vámonos con la siguiente fosa y voy a ver ahorita que me tardé un poquito más al principio de lo que esperaba, pero bueno, no importa. Si no alcanzamos a ver ahorita, los vemos sin la siguiente clase sin problema, ¿vale? Ahora, fosa craneal media, ¿me puede alguien recordar por favor sus límites?
Pues el borde libre de las alas menores del esfenoides y Ujú. la Y hacia porción atrás. ventrosa del temporal y el Exacto, muy dorso bien. de la silla turca. Muy bien, excelente. Entonces, aquí tendríamos los siguientes huesos, ¿no? ¿Qué huesos formaban el piso de aquí? ¿Se acordarán? Que era este hueso Hueso naranja. Ajá, Desde el esfenoides, ¿no? Ah, bueno, son ok, las alas mayores del esfenoides exacto y ahí. Con que la ustedes me porción. digan esfenoides, con eso me conformo, ¿vale? Parte Entonces, del ahí temporal también. sería, ¿mande? Esfenoides y El temporal. temporal. Exactamente, el esfenoides y el temporal, ¿vale? Muy bien. Entonces, este de aquí es el esfenoides y este de acá sería el temporal. Obviamente esta parte de acá arriba también es parte del esfenoides, ¿no? Pero ya no se las coloró porque esa parte ya no forma parte de la fosa craneal media, sino formaba parte de qué fosa, las alas menores, Sí, El todos los anterior. medios son Del muy buenos. anterior. de la anterior, ¿vale? Entonces, de las alas menores hacia arriba, fosa craneal anterior, de las alas menores hacia abajo y hacia atrás, fosa craneal posterior. Perdón, medio. Ajá. Y ya el peñasco temporal hacia atrás, ahora sí, fosa craneal posterior. Entonces, vamos a ver algunos detalles, detalles importantes y forámenes que podemos encontrar aquí, ¿vale? Entonces, ahí está. Vamos a ver aquí los forámenes, que aquí son bastantes, entonces, por eso luego nos perdemos, pero se los pongo. Los forámenes y aquí abajo vamos a poner los detalles óseos, ¿vale? Listo. Entonces, los forámenes, acuérdense que tienen contenido, ¿vale? Si no llegasen a tener, yo les voy a decir que si hay uno aquí que no tiene, ahorita les digo cuál. Entonces, aquí lo ponemos, forámenes y contenido, ¿vale? Y como les digo, esta parte es como la parte más difícil porque trae, algunas forámenes traen más de una cosa en su contenido. Entonces, vamos a irlo viendo paso por paso. Ahora, vamos a ver el primero. ¿Cómo quedamos que se llamaba esta cosa de aquí? Esos Los cuernitos. procesos Proceso clinoides. clinoide. Procesos Exacto. clinoides. Procesos clinoides. Por debajo de los procesos clinoides, que son como los piquitos de las alas menores de los esfenoides, no se ve aquí en el dibujo porque no se ve en esta vista. Pero si nosotros giramos un poquito, ahorita lo vamos a ver en el atlas, vemos un hoyo aquí que se le va a conocer como conducto óptico, ¿vale? Entonces dibújenlo así y este de aquí va a ser el conducto óptico número 1. Entonces, lo ponemos por acá. Número 1 va a ser el conducto óptico, ¿vale? Entonces, primer foramen que vamos a ver va a ser nuestro conducto óptico. Ahí les va. Conducto óptico, ¿vale? Este conducto óptico transporta dos estructuras importantes, ¿vale? Y son todas las estructuras que transportan todos los forámenes, se las preguntan, ¿vale? Entonces, para que las vayan repasando, por eso se vuelve un poco, se podría decir que pesado este tema, porque son muchas cosas a recordar, ¿vale? Pero, sí, como les digo, le estudian unos 30 minutitos diarios, 40 minutitos diarios, pues se las van a aprender bien rápido. Entonces, ¿cuál es el contenido del conducto óptico? Son dos. El nervio óptico, que es el segundo par craneal, las siguientes las vamos a ver pares craneales, nervio óptico. Entre paréntesis, en romano le voy a poner el número al que pertenece, porque son nervios de cráneo. Inciso B, vamos a ver a la arteria oftálmica, ¿vale? ¿Sí? Entonces, conducto óptico y arteria oftálmica, ¿vale? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, estos conductos, ay, espérame que no me acuerdo cómo manches ya está. No, pero no importa. Bueno, ahorita ponemos las comunicaciones. Entonces, número 1, conducto óptico, ¿vale?
Vamos con el siguiente. Lo vamos, si quieren, dibujando, ¿vale? Para que se vuelva un poquito más sencillo. Entonces, de cada ojo sale un nervio, ¿vale? Que nos lleva la información de lo que vemos hacia el cerebro. Ese nervio se le conoce como nervio óptico, ¿vale? Ahí está. Ujú. Entonces, ahí está. De cada ojo sale este, que es nuestro nervio óptico. Ujú. Ahí está. ¿Vale? Listo. Ahora, aquí se los voy a poner nervio óptico, de color amarillo. Ujú. Aparte de este, vamos a ver que sale otra estructura que era la arteria oftálmica, ¿vale? Entonces, cada ojo tiene su arteria y tiene su nervio, ¿vale? Entonces aquí se los voy a poner arteria oftálmica, ¿sí? Entonces, nervio óptico y arteria oftálmica, ¿vale? ¿Sí queda? Sí. 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 Ok. Ahora, vámonos con lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es por debajo de lo que viene siendo el borde libre de las alas menores de las esfenoides. ¿Se acuerdan que es un borde que cuelga, ¿no? Un borde, por eso se llama borde libre, porque es un borde flotante. Por debajo de ese borde, aquí se los voy a dibujar, existe un foramen alargado. Los forámenes alargados los vamos a conocer como fisuras, ¿vale? Entonces, esta marcada con el número 2 va a recibir el nombre de fisura orbitaria superior, ¿vale? Entonces, número 2 se le va a conocer como fisura orbitaria superior, ¿vale? Entonces, aquí se la ponemos, fisura orbitaria superior, ¿vale? Se abrevia como FOS, ¿sí? Fisura orbitaria superior. ¿Qué va a contener esta fisura? Contiene varias estructuras, ajá, mucho ojo, ahí les van. Entonces, va a contener varios nervios. Entonces los vamos a numerar. Ajá. Bueno, con letras, ¿no? A, B, C, D. Ujú. Va a tener varios nervios y unas venas. Ajá. Entonces, va a tener el nervio 3 que se le conoce, aquí nada le voy a poner N de nervio, oculomotor. Ajá. Oculomotor. ¿Vale? Y entre paréntesis le ponemos el número romano que es el 3. Ajá. Después va a tener al nervio troclear, ¿vale? Que entre el número romano es el 4. Va a tener a una rama del trigémino, que es el trigémino es el quinto paracraneal. La siguiente clase vamos a ver nervios de cráneo, porque es un tema importantísimo, que muchas veces como que no es que les falle, sino que no se aprenden todas las funciones de los nervios y por eso cuando quieren integrar como que se les vuelve difícil. Entonces, después de esta clase difícil, vamos a ver nervios de cráneo, ¿vale? Entonces, ahora nada más con que sepan los nombres y se los vayan aprendiendo así que nervio pasa por cada foramen, con eso. Ya después se vuelve un poquito más complejo. Entonces, nervio oculomotor es el 3, nervio troclear es el número 4. Ujú. Vamos con el siguiente, el nervio trigémino, ¿vale? Pero el trigémino tiene 3 ramas. Específicamente va a ser la rama 5-1, llamada oftálmica. Ya en la siguiente clase les voy a especificar un poco de eso, ¿no? Nada más por memoria ahorita, para de aquí a la siguiente clase que nos veamos, nada más váyanselos repasando, ¿vale? Entonces, nervio trigémino, pero específicamente la rama 5-1, ¿vale? Tenemos al nervio abducens, que es el 6, el número romano, y tenemos a las venas oftálmicas superiores, ¿vale? Entonces, tenemos 5 estructuras, bueno, son 6 porque son 2 venas, 6 estructuras traspasando esa fisura, ¿vale? Entonces aquí se las voy a poner. De nervios, en total, vamos a tener 4, que es, así apréndanselo, del 3 al 6, pero en el 5, acuérdense que es la rama 1, ¿vale? O la primer rama. Ajá. Y de las venas tenemos únicamente a las oftálmicas superiores. Ojo, no todas las venas oftálmicas, porque hay 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las inferiores no pasan por aquí. Ahorita más adelante les voy a decir por dónde pasan, ¿vale? Entonces,
venas oftálmicas superiores y los 4 nervios, ¿vale? Entonces aquí se los voy a poner así en ordencito. Ajá. Entonces al 3, 4, 5, al 6 y a las 2 venas. Arteria oftálmica no pasa por aquí, muchos, la confusión que piensan que es arteria y vena oftálmica, pero la vena oftálmica no, nada más es la arteria oftálmica. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, Entonces, venas por la fisura, arteria por el conducto, ¿vale? ¿Quedó claro? sí, Ok, entonces, 3, 4, 5, 1 y 6, ¿vale? Sí. Esas son las 4 cosas que pasan por la fisura orbitaria superior. Se las voy a enseñar, ¿vale? Ahí está. Ahí ven el dibujo normalito. Si giramos un poquito hacia abajo, ¿ya vieron el tremendo hoyo que está ahí? sí, Sí. Ese de ahí es la fisura orbitaria superior. Ujú. ¿Y ya vieron este de aquí? Que sí. está por debajo de Sí. los procesos clinoides. ¿Cómo creemos que se llamaba este? Conducto Conducto óptico. óptico. Conducto óptico. Muy bien, y tenemos uno de cada lado. De este lado, de ese lado, una fisura de este lado y una fisura de este lado, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí. Súper. Entonces, ¿podemos avanzar con la siguiente? Sí. Sí. Ok. La siguiente es una fórmula de 4 compadres, como si fuera una jauría. No sé cómo se le llaman los grupos. A ver, que de perros es jauría, ¿no? Manada, no sé. Bueno, el chiste, no sé cómo se llame de los roedores y por qué les hablo de roedores, porque para acordarnos de estos 4 forámenes juntos, utilizamos una mnemotecnia y yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué hacen los roedores en la base del cráneo? Y la respuesta es, pues roer, doctor. ¿Por qué roer? Porque esa es la mnemotecnia, ¿vale? De los 4. Redondo, ahorita les pongo los nombres, ¿vale? Redondo, oval, espinoso y rasgado, ¿vale? Antes a este era el redondo mayor y este el redondo menor. Ya actualmente ya no se llaman así. Es redondo, oval, espinoso y rasgado. Entonces, cuando el doctor Ignacio les pregunte qué hacen los roedores en la base de cráneo, ustedes me van a contestar ¿qué? ¿Qué hacen? Roer. Roer. Roer, exactamente. Roer. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué cosas pasan por ahí, porque igual tiene sus grados de complejidad, ¿vale? Entonces, vamos a poner de los números del 3 al 6, ¿vale? Del 3 al 7, perdón. Entonces, es número 3, número 4, número 5 y número 6, ¿vale? Entonces, 3, 4, 5 y 6. Y bajo la mnemotecnia de los roedores, le podemos dar nombres, ¿vale? Que son los roer, ¿vale? Aquí se los voy a marcar con verde para que se acuerden de los 4, ¿vale? Entonces es redondo, oval, espinoso y rasgado, ¿vale? Pues así en ese orden y justamente así van de descendente. Los primeros 3 descienden y el otro está pegado al centro, ¿vale? Entonces es el redondo, el oval, el espinoso y el rasgado, ¿vale? Muy bien. Entonces, del 3 al 6. 3, 4, 5 y 6. ¿Qué transporta cada uno de estos? Ahí les va. Entonces, el foramen redondo, ajá, va a transportar lo siguiente. Transporta lo que viene siendo un nervio. Ajá, también. Entonces, vamos a ver qué nervio transporta. ¿Se acuerdan que les dije que el nervio trigémino tenía 3 ramas, no? La primera, que es la 5-1, también llamada rama oftálmica, pasaba por la fisura orbitaria superior. La segunda rama va a pasar por este foramen redondo, ¿vale?
Pues ahí se los voy a poner. Por esta foramen pasa el nervio maxilar, ¿vale? O la rama maxilar del trigémino, que es la rama 5-2, ¿vale? Después vamos a tener a nuestro foramen oval. Del foramen oval, ¿qué va a transportar? Del foramen oval, si ya va, si va y son 3 ramas, la primera por la fisura orbitaria superior, la segunda por el maxilar y la tercera por el oval, ¿vale? Entonces, ahí les va. Inciso A es el nervio mandibular o la rama mandibular del nervio trigémino. Ajá. Mandibular, también llamada rama 5-3 o rama mandibular del trigémino, y pasa una arteria que se le conoce como arteria meningea, pero ojo, es la meningea accesoria, ¿vale? Porque hay otra arteria meningea, otras dos que vamos a ver, pero ahorita esta y la otra que vamos a ver son las importantes, ¿vale? Entonces, arteria meningea accesoria, ajá, por el foramen espinoso, ¿vale? Va a estar corriendo otra arteria. Ahí les va. Esta otra arteria. Entonces, ¿qué comunica? Es nuestra arteria meningea, pero esta meningea es la arteria meningea media, ¿vale? Entonces, arteria meningea media. Y ojo, muchos los confunden, ¿vale? Muchos, ¿por cuál meninge pasaba? ¿Por el espinoso? ¿Cuál por el oval? Por el espinoso pasa la arteria meningea media, ¿vale? Y por el oval pasa la arteria meningea accesoria. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Alguna duda que tengan con eso hasta el momento? No, ninguna. ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? No, Doc. Bueno, Sí. entonces, vamos con el otro, el último de los hermanos roedores. Este está fácil, ¿por qué? Porque está cerrado, no pasa nada, ¿vale? Antes, eso sí, antes se creía que por ahí entraba la arteria carótida interna, pero no, nada más pasa por encimita, por ahí no pasa nada, está cerrado por cartílago, ¿vale? Entonces, aquí no le ponemos, está cerrado por cartílago, ¿sí? Entonces está cerrado por cartílago. Entonces no es necesario que le pongan que no pasa nada. Si quieren ponerle no pasa nada, pues está bien, ¿vale? Nada, más acuérdense que está cerrado. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, con eso terminamos los forámenes, ¿vale? De esta fosa. Vamos con los detalles óseos. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que nosotros vamos a encontrar lo siguiente, ¿vale? Entonces, en esta parte de atrás hacia adelante, sobre esta porción que es la porción petrosa, pero acuérdense que la porción petrosa se divide en dos, una que pertenece a la fosa craneal media y la otra que estaría por acá abajo que pertenece a la fosa craneal posterior. En la porción petrosa de la fosa craneal media, es decir, la que queda por adelante del peñasco, encontramos 3 estructuras, ¿vale? Se las voy a poner. Esta sí, un cuadradito y una bolita, ¿vale? Listo, entonces encontramos estas 3 estructuras, ¿vale? Entonces así se las voy a poner. Detalles óseos, el cuadradito, el que tiene forma como de una herradura y el círculo, ¿vale? Entonces, esas 3 estructuras tienen un nombre. El primero, que era el cuadrado que les puse, recibe el nombre de fosa trigeminal, ¿vale? Entonces ahí se las voy a poner. Fosa trigeminal, ajá. ¿Sí? Fosa trigeminal. El cuadrado recibe el nombre de tegmen timpani, ¿vale? O techo timpánico. Y este de aquí, que es forma de herradura, recibe el nombre de eminencia arcuata, ¿vale?
Listo. Entonces, estas son las estructuras que nosotros podemos encontrar, ¿vale? Tegmen timpani, eminencia arcuata y fosa trigeminal, ¿vale? Se las voy a marcar estas de color azul para que no las confundamos, ¿vale? Entonces, a una, la otra, y para acá. Nos quedamos en el 6, entonces este sería el número 7, sería el 8, sería el 9, ¿vale? Entonces, es fosa trigeminal, que vamos a poner número 9. Eminencia arcuata, número 8. ¿Sí? Y el Tegman timpani, el número 7. Ah, no, esperen, está. Ponen más los números. 7, 8 y 9. Nomás dejen entonces los cambio aquí. 7, Tegmen timpani. Aquí. Eminencia arcuata, el 8. Es el 9, ¿vale? Entonces, esas tres estructuras las encontramos en el peñasco del hueso temporal, ¿vale? Ahora, si nosotros nos podemos, podría decir que un poquito más creativos con estos detalles óseos, les voy a decir por qué son importantes estos. El tegmen timpani, ahí está. Tegmen timpani, pues nada más es importante que sepan que es el techo de la caja timpánica. De manera que si ustedes le pican con un clavo, en esta parte estarían llegando a la caja timpánica, específicamente al oído medio, ¿vale? Techo de la caja timpánica, ¿vale? La eminencia arcuata o eminencia arqueada, como ustedes le quieran decir, básicamente es porque dentro del oído tenemos del oído interno, que es el tercer oído que tenemos, el oído interno, tenemos unos órganos que parecen como si fuera un caracol que se llama cóclea y unos conductos que forman unos arcos que se llaman conductos semicirculares. Lo vamos a ver cuando veamos oído, ahorita no se me preocupe. Pero lo que quiero que sepan es que hagan de cuenta que aquí abajo en esta zona, como vamos a encontrar el oído, es decir, si nosotros picamos aquí en esta zona, encontraríamos las diferentes partes del oído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagan de cuenta que en la parte interna del hueso temporal encontramos todas las estructuras del oído y encontramos unas estructuras que tienen esta forma, ¿vale? Ya después las vamos a ver que se llaman conductos semicirculares. Son chiquititas, pero estas como son hechas de hueso, empujan el hueso de la base de cráneo hacia arriba y se forma un pequeño montículo. Ajá, esa. De hecho, son tres y cada uno de esos tres, como se recarga en una estructura diferente, va a dejar una impresión. Las vamos a ver poco a poco, pero la que nos interesa en este apartado es esta, ¿vale? Entonces, la eminencia arqueada, se forma porque hagan de cuenta que, imagínense que está plano el hueso y por aquí abajo empieza a empujar, a empujar, a empujar, a empujar uno de los conductos semicirculares. Entonces, naturalmente ya no está plano, empieza a formarse un montículo. Y este montículo recibe el nombre de la eminencia arqueada. ¿Por qué? Porque el conducto semicircular empezó a crecer, se pegó al piso de la base del cráneo y le desarrolló un montículo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y qué estructura entonces es el conducto semicircular anterior recargado, ¿vale? Es decir, que de los tres hay uno anterior, uno lateral y uno posterior. El conducto semicircular anterior se recarga en esa parte del cráneo y le hace una forma como de montículo, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a poner recargado, ¿vale? Porque no es el conducto, o sea, no conduce a nada, sino que está aquí plano, 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 y después aquí se encuentra el conducto semicircular por dentro. Entonces el hueso lo que tiene que hacer es hacer el montículo, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces nada más es que se recarga uno de los conductos semicirculares. Finalmente, la fosa trigeminal. ¿A qué le suena fosa trigeminal? Se tiene que ver con un nervio. ¿Con qué nervio creen que tenga que ver? Al nervio trigémino. Con el nervio El trigémino. número ¿Qué número era? Les dije hace rato. El 5. 5. Es el El 5. cinco. Entonces, ¿cuántas ramas les dije que tenía el nervio trigémino? 3. 3. 3. 3.
Cada una de 3. esas ramas se van a originar aparentemente de algo que se le conoce como ganglio del nervio trigémino, o ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Como le quieran decir, le recomiendo que sepan que se llama actualmente ganglio trigeminal, ¿vale? Entonces, ahí en esa zona se recarga el ganglio trigeminal y de ahí, imagínense, aquí se los voy a poner de color anaranjado, viene de aquí, bueno, no, no, vamos a ver, de color rojo. Imagínense, viene de aquí y después cada una de las ramas va a ir hacia un foramen diferente. ¿Se acuerdan que les dije que había 3 forámenes, no? Que transportaban el trigémino, fisura orbitaria superior, el redondo y el oval, ¿sí? Entonces, el ganglio de este nervio se recarga en esta parte de la base del cráneo y de ahí emergen las 3 ramas. Una hacia el ojo, otra hacia una fosa y la otra hacia otra fosa, que ahorita les voy a decir qué fosas o qué comunicaciones tienen. ¿Queda claro? ¿Puedes Sí. repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo? Sí, claro. Miren, se los voy a poner de color amarillo, ¿vale? Para que se vea. Entonces, en esta estructura, imagínense, de este lado que no está dibujada, se recarga el ganglio, ¿vale? Este ganglio que se le conoce como ganglio trigeminal, ¿vale? Ahí en la base grana, ahí está recargado. Entonces, aparentemente de este ganglio nace una ramuta que pasa hacia el foramen espinoso, que es la rama mandibular o 5-3, no, perdón, espinoso no, al oval, una ramita que va al redondo, ajá, y una ramita que va hacia el ojo, ¿vale? Hacia la fisura orbitaria superior, ¿vale? De ahí nacen las 3 ramitas del trigémino, ¿sí? Entonces, esta estructura se le conoce como el ganglio trigeminal, ¿vale? ¿Sí? Sí, ¿Alguna pregunta? No. Entonces aquí le vamos a poner, descansa el ganglio trigeminal, ¿vale? ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Súper. ¿Alguna duda hasta el momento que tengan? Disculpe, ¿nos podría mostrar los detalles óseos en el atlas para Sí, identificarlos un poquito mejor? sí, claro, espérenme que no sé qué hice aquí. Ah, espérenme. Ahí está. Bien, entonces tenemos aquí en la fosa craneal media, ya habíamos visto el conducto óptico, fisura orbitaria superior y ahorita vemos los 4 hermanos roedores, ¿vale? Entonces, aquí está la silla turca y hacia atrás, hacia abajo encontramos los siguientes, ¿no? Encontramos redondo, oval, espinoso y, ¿cómo se llamaba el último? rasgado. Rasgado. Rasgado, ¿vale? Entonces así los encontramos. La mnemotecnia es el roer, ¿vale? Sí, bueno, escribo ahí muy feo, a ver otra vez. Es el redondo, oval, espinoso y rasgado, ¿vale? ¿Sí? Sí, Sí. Ok. ¿Dudas, preguntas? sí, el ganglio, ¿dónde estaría? Ah, mira, aquí nos posamos en esta parte. Ya vieron que ahí hay un montículo, ¿no? Sí, El ganglio más o menos estaría por aquí descansando, ¿sale? Más o menos. ok, gracias. ¿Sí? Hay algunos detalles que en un cráneo no se ven como estos que les estoy diciendo, pero como son, miren, aquí se ve un poquito mejor. ¿Ya vieron esta depresión aquí? Sí, La sombra de ahí es la fosa trigeminal, la eminencia arcuata y el tegmen tímpano, ¿sí? A veces depende de la calidad de cada cráneo y los huesos también a veces no se ven. A veces los que sí se ven casi siempre son los forámenes, ¿vale? Nada más traten de buscarlos, ¿sí? sí, Muy bien. ¿Dudas que tengan? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, doctor, yo tengo una duda. ¿Podría Ujú. volver a repetir hacia dónde se dirigía el ganglio trigeminal, por favor? Ah, sí, no se dirige hacia ningún lado. Nada más descansa aquí el ganglio y las que se podría decir que emergen del ganglio son sus ramitas, ¿vale?
que es una hacia el oval, que es la mandibular o 5-3, una hacia el redondo, que es nuestra rama maxilar o 5-2, y una hacia el ojo, ajá, que es la rama oftálmica o 5-1. ¿Sí? Sí, gracias. Va que va. Bien. Ahora, vamos a ver últimamente nada más una estructura que nosotros vamos a encontrar aquí. Nos vamos a centrar en esta parte, ¿vale? Ahí está. En esta partecita nos vamos a centrar. ¿Cómo quedamos que se llamaba esa depresión? ¿Sí ya qué? Turca. 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 Ya turca, Turca. exacto. Entonces, miren, anatómicamente tiene algunos detalles óseos importantes que les van a servir más a neuronato y algunos doctores sí se los enseñan. Algunos no, pero sí yo se los voy a enseñar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí lo que viene siendo proceso clinoides 1, proceso clinoides 2 y su alameno, ¿vale? En esta parte de aquí arriba, atrásito, encontramos otros procesos clinoides, que estos son los procesos clinoides posteriores, que son los cuernitos que están en el dorso de la silla, ¿vale? Ahí está. ¿Sí? ¿Queda? Sí. Entonces, hagan de cuenta que este es un acercamiento de acá. Ujú. La parte rosita, un acercamiento de aquí, ¿vale? Para que lo veamos un poquito más estético, ¿vale? Ahora, vamos a ver esta estructura como tal en la silla turca. La silla turca nada más es aquí el centro, ¿vale? Esta parte de aquí del centro se le va a conocer como la fosa hipofisaria, ¿vale? Porque en esa fosa va a descansar la glándula hipofisaria o la hipófisis, ajá, o la glándula antes llamada glándula pituitaria, ¿vale? Entonces, fosa hipofisaria, mejor conocida como los viejitos como silla turca, ¿vale? A los lados de esa depresión que nosotros encontramos, vamos a ver dos surcos que se les va a pintar de color morado, ¿vale? Ahí está. Entonces, estos dos surquitos, ¿sí? Entonces, esos dos surquitos que les voy a poner ahí reciben el nombre de surco del seno cavernoso, ¿vale? Surco del seno cavernoso, ¿vale? Ahora, no les dije esto porque lo vamos a ver más adelante, pero aquí no sé si puedan notar que encontramos a los nervios ópticos como si se estuvieran uniendo en el centro, en una especie de tache. Eso de ahí se llama quiasma, ¿vale? Entonces imagínense que aquí vuelven a seguir nuestros nervios ópticos hacia acá atrás y en el centro encontramos a esta zona que les digo que se le conoce como el quiasma, ¿vale? Ahí está, ahí está. Entonces, ahí está, ¿vale? Bueno, esas. Ahorita lo delimitamos bien. Entonces, esta partecita que nosotros Javier, encontramos aquí, una duda. ajá, En esa dime, parte de que está el nervio óptico, ¿las líneas rojas qué significaban? esa es la arteria oftálmica. Esta de aquí es la arteria oftálmica de un lado y esta es la arteria oftálmica del otro lado. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, tenemos este que es el nervio óptico de un lado, este otro que es el nervio óptico del otro lado, y no sé si puedan darse cuenta como que se unen en el centro. A esa unión que se le conoce como la unión del centro, se le conoce como quiasma, ¿vale? Quiasma óptico. De ahí el nombre de algunos detalles socios que tenemos aquí en esta zona. Por delante de este quiasma encontramos algo que se le conoce como surco prequiasmático. Ajá, algo así, ¿vale? Que es como si fuera una línea que une lo que viene siendo los dos conductos ópticos. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces encontramos esta, se le conoce como surco prequiasmático, y encontramos también como si fuera una pequeña bolita que se le conoce como tubérculo quiasmático, ¿vale? Algo así. Entonces, tenemos este surco que se los voy a poner de color verde, ajá, ¿vale? Entonces, todo este surco que nosotros encontramos aquí recibe el nombre de surco prequiasmático,
que es como un surco que une los dos conductos ópticos, pero no los une, nada más. Ese es su recorrido. Surco prequiasmático. ¿Sí? Y después vamos a tener hacia los lados el surco que les decía, el surco del seno cavernoso. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque por encima del surco pasa el seno cavernoso, ¿no? Por eso se llama surco del seno cavernoso. ¿Están de acuerdo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Los surcos se forman porque pasan por encima diferentes estructuras. En este caso, el surco del seno cavernoso se llama surco del seno cavernoso porque encimita pasaría una venota que se le conoce como seno cavernoso. ¿Sí? Sí, Y gracias. la voy a poner, ¿sale? Entonces, esta venota de ahí se le conoce como el seno cavernoso, ¿sí? Por eso se llama surco del seno cavernoso. ¿Quedó claro? Sí, Ok. Entonces, seno cavernoso, ¿sí? Ahora, por encima del seno cavernoso, que es una venota, así nada más apréndanselo ahorita, los senos son venotas. ¿Ah? Cada que ustedes escuchen seno en algún lado, probablemente sea una venota. El seno coronario es una venota del corazón. Estos senos son venotas del cerebro. ¿Vale? Entonces, el seno cavernoso pasa por encima del surco del seno cavernoso. De ahí el nombre. Y por encima del surco del seno cavernoso y por encima todavía de se podría decir, seno cavernoso, pasa una arteria que viene naciendo de acá, que se le conoce como carótida interna. Entonces pasa y asciende todo esto, ¿vale? Entonces pasa por aquí, lo que viene siendo nuestra carótida interna, ¿sí? Pasa por encimita del surco del seno cavernoso, o por encimita del seno cavernoso. Entonces hagan de cuenta que si lo vemos desde abajo, estaría aquí el seno, aquí estaría su ranura, ajá, ¿sí? Y arriba del seno estaría la carótida interna, ¿sí? ¿Ya? Sí. Y a los costados, eso ya es más específico, que es lo que yo quiero que ustedes se lleven extra, ¿vale? Para que ustedes sean unos cracks. A los costados de estas dos estructuras van viajando, ¿qué creen? ¿Cuáles nervios iban al ojo? Excepto el óptico. Oculomotor. Iban 4 a la fisura Oculomotor, orbitaria superior. Uno, el oculomotor, que es el 3. Troclear troclear, y trigénimo y el atlas. abducen. Exacto, esos 4 van juntos con estas estructuras. Entonces, hagan de cuenta que vienen así, ajá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, y todas entran hacia lo que viene siendo la fisura orbitaria superior, ¿vale? ¿Y qué arteria entraba a través del conducto óptico junto con el nervio óptico? la oftálmica. Oftálmica. La oftálmica. ¿Y qué creen? ¿Qué arteria acabamos de dibujar aquí? ¿Cómo se llamaba esta? Arteria Carótida Carótida. interna. carótida interna, exactamente. Entonces, si algún día les preguntan de dónde rama la arteria oftálmica, ¿dónde van a contestar? De la carótida interna. Exacto. Muy bien, entonces, de aquí viene una ramita que se desvía hacia el ojo. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que esta ramita es rama de una arteria más grande que va ascendiendo así. ¿Sale? Es la carótida interna. ¿Sí? Y acompañado a estos, vienen estos 4, ¿vale? Hacia acá, desde la fosa trigeminal. ¿Sale? ¿Sí? Pero con que ustedes sepan que por encima del surco va la arteria carótida interna y el surco del seno cavernoso, está bien, ¿vale? Pero ya si quieren saber más, ajá, apréndanse esto, ¿sí? ¿Dudas que tengan? No, ¿No? No, Bueno, pues todo vamos eso a... está por por el esfenoides, bueno, por su silla turca. Sí, ahorita se los enseño ahí en el Atlas de Digital, ¿va? Ah, va, Va que va. Lo último que vamos a ver ya para esta clase, no vamos a terminar el tema, ya lo seguimos en la otra clase, pero va a ser el tema de comunicaciones, ¿vale? Les encanta preguntar comunicaciones. Es decir, qué foramen comunica con cada cosa.
Hasta el momento vamos a ver ahorita los que llevamos de esta fosa. Los importantes, fisura orbitaria superior, el redondo, el oval, el espinoso, ¿vale? Esos son los 4 forámenes de las comunicaciones que me interesan que ustedes se sepan, ¿vale? Y el conducto óptico, ¿vale? Entonces, fisura orbitaria superior, espinoso y conducto óptico, cada uno comunica hacia diferentes lados. Entonces, fisura orbitaria superior comunica con el ojo, ¿vale? Es decir, con la cavidad orbitaria, porque ahí en la cavidad orbitaria está el ojo, ¿vale? Y tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasaba por FOS, por fisura orbitaria superior? El nervio oculomotor troclear trigémino Ajá. abducens, ¿Y oculomotor venas qué? oftálmicas superiores, Exacto. ¿Y venas oftálmicas a qué le suena? ¿A qué le suena oftalmos? que Oftálmico. va al ojo, Al Ojo. ojo, ¿vale? Entonces, todas las estructuras que van hacia FOS, excepto el nervio óptico y la arteria oftálmica, atraviesan por FOS. Nervio óptico y arteria oftálmica, ¿por qué foramen atravesaban? Por el conducto por óptico. conducto Por óptico, conducto óptico. Entonces, conducto óptico también va ¿a dónde? ¿O con al quién va a ojo, comunicar? Al A la ojo, ¿que cavidad cómo se llama? orbitaria. Exacto, Cavidad orbitaria. cavidad orbitaria, ¿vale? Ya después vemos para qué sirve cada uno de los nervios, pero todo con calma, ¿vale? Espinoso, perdón, redondo. Redondo va a comunicar con otra fosa que ¿se acuerdan que al principio les dije que existían otras fosas que se le conocen como fosas extracraneales? Ahorita nada más las vamos a mencionar, no vamos a decir límites ni nada, nada más las vamos a mencionar porque pues es toda una clase también. Entonces, foramen redondo comunica con una estructura que se le conoce como fosa pterigopalatina, ¿vale? Pterigopalatina, es decir, la fosa, está el hoyo, ajá, imagínense, está el hoyo, aquí hay una fosa en forma de cuadrado, no es de forma de cuadrado, pero imaginemos que sí, y aquí está la fosa craneal de cráneo, ¿no? Entonces funciona como un túnel. Ujú. Entonces, si esta de aquí es fisura, fosa craneal media, este es el foramen redondo, ujú, quiere decir que por aquí va la rama 5-3 del trigémino, ¿no? ¿Sí? Es decir, va a atravesar de un lado a otro. Esa es la finalidad. Y por eso les digo que les gusta preguntar estas comunicaciones. Entonces, podríamos decir a ciencia cierta que la rama maxilar, la rama 5-2 del trigémino, va desde la fosa craneal media hasta la fosa pterigopalatina a través del foramen redondo. ¿Vale? Vamos con el oval. El oval y el espinoso es igual. Los dos comunican con la misma fosa. ¿Vale? Para que sea más sencillo. Tanto el foramen oval como el espinoso comunican con una fosa que se llama infratemporal, ¿vale? Infratemporal. Fosa infratemporal, ¿vale? Quiere decir que las estructuras van de un lugar a otro a través de este foramen, ¿vale? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas con fosa craneal media? ¿La fosa pterigopalatina era parte de las fosas extracraneales? Sí. También la infratemporal, pero esas no las vamos a ver ahorita. Nada más se las menciono porque les digo que estas son comunicaciones, ¿vale? Es decir, ese hoyo de dónde a dónde va. Y justamente en el departamento hacen una actividad padre y si no la hacen, pídanla, exíjanla, que es cuando tienen su práctica de cráneos, llévense unos limpiapipas y métanlo como son cráneos reales, métanlo por el foramen y vean hacia dónde sale para que vean las comunicaciones y se las aprendan más rápido. ¿Vale? Yo desafortunadamente no tengo un cráneo de Davis, tengo uno así de cerámica, de plástico, pero pues no le puedo meter los agujeros porque no comunica con nada, porque pues no es de Davis, ¿no? Pero ustedes que tienen el chance en la facultad de tenerlos así, los cráneos reales, algunos sí, ya la neta sí están ya todos demacrados y estos 3 se ven en uno solo, ¿no? Pero imagínenselos que cada uno de esos va a un lado diferente, ¿vale? Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿No? No. no,
vamos a verlo finalmente aquí y ya terminamos hasta aquí, ya lo continuamos la siguiente clase, ¿vale? Bueno, entonces, nos centramos en lo último que vimos, que era ¿qué? La silla turca, ¿no? Sí, Teníamos un surco que va de conducto óptico a conducto óptico, ¿cómo se llamaba? Es todo este surco. ¿Ya lo vieron? Quiasma, el quiasma Prequiasmático. óptico. Prequiasmático. Muy bien. Excelente. Tenemos otro que va hacia los lados de la silla turca. ¿Cómo se llama este? Surco del seno cavernoso. Surco del seno Ajá. cavernoso. Muy bien. Entonces, si lo hacemos poquito de ladito, ahí estaría, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Muy bien. Y en el centro tenemos a la última parte que está aquí. ¿Cómo se llama? Esta de Fosa aquí. hipofisiaria. Exacto, muy bien. Fosa hipofisiaria. ¿Dudas, preguntas que tengan? No. No, ¿No? Bueno, entonces vean cómo están perforando las diferentes estructuras, ¿vale? Ahí está. Esta de aquí que encontramos es la carótida interna, ¿vale? Entonces, esta carótida interna, como les digo, va por encima de qué surco? El del surco del seno surco del cavernoso. seno Del cavernoso. seno cavernoso. Si activamos la parte de las venas, nada más que déjenme que se me active. Ahí está, ¿no? Déjenme quito esta grandota y quito este chorreadero, ¿vale? Ocultamos esta, ocultamos esta también. Ahí está, ¿vale? Ese es el seno cavernoso, ¿vale? Entonces, el seno cavernoso envuelve a la arteria carótida interna en su espesor, ¿vale? Entonces, por dentro del seno cavernoso, por eso les digo que es una venota, porque se dilata, ajá. Entonces, encima va la carótida interna y en medio, aquí ya vieron que tienen como unas impresiones, ¿no? Sí. sí. ¿Qué creen que vaya por ahí? ¿Los nervios? Nervio. Exacto, los nervios 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Todo por el seno, ¿sí? Ok. ¿Alguna Igual los pregunta? envuelve a los nervios. Sí, o sea, es que hagan de cuenta, eso lo vamos a ver en Neuronato, pero ahorita nada más quiero que sepan que viajen juntos. Hagan de cuenta que un seno es una venota, pero formada por un repliegue meninge. Hagan de cuenta que las meninges como que se desenvuelven a esta vena, se forma la cavidad y circula la sangre. Y ahí están las estructuras que sí tienen como tal masa, que son la arteria y los nervios. Entonces todo va junto por dentro y envuelto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después en Neuronato. Pero así para que vayan ustedes bien filosotes en su primera clase de base de cráneo y dejen hasta el doctor con la boca abierta, pues ya ustedes saben un poquito más, ¿vale? ¿Preguntas que tengan de la clase? ¿No? No. No, ninguna. Súper. Vamos, bueno, dejamos pendiente fosa craneal posterior, ¿vale? Que era la que nos falta. De hecho, ya vamos más de la mitad del tema de la fosa craneal posterior. Yo creo que nos llevamos otros 20, 25 minutos nada más. Y la siguiente clase que los vea, integramos todo esto porque me interesa que lo integremos. Por eso la siguiente clase les voy a dar ay, ¿cómo se llama este? Nervios de cráneo para que ustedes lo integren y se acuerdan por qué foramen pasa. Entonces sí me gustaría que no se los aprendan, ¿no? Obviamente no les pido algo que yo no hubiera hecho en su momento, ¿no? Nada más repásenlos, ajá, o sea, si pueden, vayan repasando poquito a poquito, haciendo lo que les digo de repasar 20, 30, 40 minutos diarios hasta que se lo aprendan bien, ¿vale? Y ya que tienen bien fresca la información y bien aprendida, ya podemos integrar, ¿sale? Porque aparte de la memoria, viene el razonamiento, porque hay unas preguntas que dices, eso sí lo vimos, y póngale que no lo vieron así tal cual, yo sí casi todos se los menciono tal cual, pero algunas preguntas dicen, ¿qué onda? No les preguntan, ¿qué pasa por, o sea, tanto sí les pueden preguntar, ¿qué pasa por el foramen, por ejemplo, el redondo? O les pueden preguntar, por el foramen redondo pasa la estructura encargada de darle funcionalidad a tal músculo. Y te quedas así como de, ¿cuándo vimos eso? No lo vimos así tal cual, pero vimos lo que viene siendo qué pasa por cada una estructura y después vimos las funciones de las estructuras,
¿vale? Entonces, por eso me gustaría integrar estos dos temas, que es base de cráneo y nervios de cráneo, para que ustedes lo tengan todo al 100, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy.